lo cual quiere decir que no adquirimos mediante el tiempo, mediante el transcurso del tiempo, ninguna de esas características. Yo les ejemplifiqué con el artículo 620 del Código Civil, que regula la prescripción positiva o adquisitiva, que es la usucapión, mediante el transcurso de 10 años y otros elementos que deben observarse y cumplirse, podemos adquirir la propiedad de un inmueble. O bien, el transcurso del tiempo también posibilita la pérdida de derechos. Les ejemplifiqué con el artículo 1514 del Código Civil, en donde se establece que prescriben en 2 años los sueldos, salarios y jornales que no se han cobrado, ¿verdad? Entonces, luego hablamos de las acciones de Estado. Dijimos que las hay de 3 tipos: constitutivas, que son las que hacen surgir una condición novedosa, como por ejemplo cuando nace un niño o cuando una persona cumple los 18 años y se convierte lógicamente en un ejecutor de sus propias acciones. Son modificativas las que varían o transforman las ya existentes. Ejemplificamos con la adopción, ¿verdad? Y finalmente hablamos de las extintivas, señalando que son aquellas que extinguen o hacen desaparecer alguna de estas dimensiones. Señalamos que hay 2 corrientes, 2 criterios en torno a este punto. Algunos autores señalan que no hay acciones extintivas. ¿Cómo no? Dicen algunas personas. ¿Y el divorcio? El divorcio es una mecánica de transformar a una persona que estaba casada otra vez en soltera. Entonces se les ubica dentro de las que provocan una reforma, una mutación. Y la otra opinión, el otro criterio es el que asegura que la única acción extintiva es la muerte, que posibilita el trámite de los procesos sucesorios. Luego hablamos del registro del Estado Civil y dijimos que el mismo había surgido pues, hacía muchos siglos. Hablamos del libro Números, cuando Aarón y Moisés hacen un registro de las personas que estaban dispuestas para el combate. Hablamos de los romanos, de César Augusto, que hacía censos, y ejemplificamos con el nacimiento de Jesús. Luego hablamos de las 2 instituciones coloniales que practicaron los españoles, que fueron el repartimiento y la encomienda, que imponían que se hiciera un registro de las personas que se encomendaban, ¿verdad? O que se repartían. Y señalamos que el registro eclesiástico, el de la Iglesia Católica, es el antecedente del registro civil, porque la Iglesia Católica hacía cómputo de las personas que recibían ciertos sacramentos, ¿verdad? De las personas que estaban casadas, de los que estaban bautizados, confirmados, de quienes hacían la primera comunión, y llevaba un registro de las personas que pertenecían a esa confesión. Pues el único detalle que era poco conveniente era el hecho de que ahí solo los católicos eran registrados. Luego surgió el registro civil en 1877 y luego el RENAP, que es el registro nacional, en donde está configurado el control de los actos del estado civil de las personas. Pues hoy vamos a hablar de un tema que les presento a continuación. ¿Qué pasó? Aquí está, perdón. Ya lo tienen en la pantalla. Y les pregunto si les está bien. Ya, licenciado. Muy bien. Muy bien. Esta noche vamos a hablar del nombre. Y empiezo trasladándoles las siguientes consideraciones. Creo que todos sabemos, ¿verdad? Porque es parte de la enseñanza elemental del idioma, que es un sustantivo o nombre. El sustantivo o nombre, de conformidad con este diccionario, que es el que yo consulto, el pequeño Larousse Ilustrado,
es la denominación que se le aplica a una persona y que permite diferenciarla de otras personas. La verdad es que los nombres no se aplican única y exclusivamente a las personas, sino también a los animales o a las cosas. De esa cuenta existen sustantivos propios y sustantivos comunes. Los sustantivos propios son los nombres de las personas, ¿verdad? Que, como reitero, permiten diferenciarlas unas de las otras, y también las cosas tienen un nombre y también los animales, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de la designación que se utiliza para las personas. La verdad es que los nombres son utilizados desde épocas muy remotas, ¿verdad? Prácticamente casi desde el surgimiento de la humanidad. En la medida que el hombre y la mujer fueron generando un mecanismo verbal de comunicación, pues surgieron los nombres, ¿verdad? Se dice que fue con el lenguaje onomatopeico en el que aparecieron los nombres, ¿verdad? ¿Quién sabe si así fue? Lo cierto del caso es que, y es en esto sí quiero que advirtamos la importancia del suceso, los nombres eran utilizados de una manera empírica y sin impacto jurídico antes de Roma. Las culturas anteriores a Roma utilizaban los nombres, pero no existía un normativo, una regulación que permitiese normar su uso y aplicación. Ya les he dicho hasta la saciedad, creo que los he aburrido, que la cultura romana es la cultura que generó el derecho occidental. Es el génesis de todas las instituciones y figuras que existen en la actualidad, preferentemente en derecho civil. Entonces, el derecho romano marca una línea divisoria, un antes y un después. Antes del derecho romano no existían normativos que regularan el nombre. Y después, o a partir del derecho romano, empezaron las normas, las prescripciones, las regulaciones que ordenaron el uso del nombre. Fíjense que antes de Roma se utilizaban denominaciones que regularmente consistían en una sola palabra. Aquí les cito algunas, ¿verdad? Personajes de la antigüedad, como Pericles, como Solón, como Fidias, como Praxíteles, como Nerón, como Licurgo, como Demóstenes, como Homero, como Herodoto, como Casiano. Entonces, las denominaciones están configuradas por un solo término, ¿verdad? Pero esto generaba un inconveniente. Los nombres se repetían, y se repetían con frecuencia y de manera numerosa, de tal cuenta que ya se había convertido en un mecanismo que no servía para distinguir a nadie, pues. Entonces empezaron a utilizarse elementos que se adicionaron al nombre para distinguirlos a las personas. Por ejemplo, el elemento geográfico, ¿verdad? Se adicionaba el lugar de donde eran procedentes, ¿verdad? Por ejemplo, Licurgo de Atenas, Pericles de Tebas, Fidias de Esparta, Jesús de Nazaret. Pero esto constituyó un mecanismo de resolución que no duró mucho, porque existían también personas con los mismos nombres en los mismos sectores geográficos que yo les estoy señalando, ¿verdad? Por ejemplo, en Atenas había muchas personas que se llamaban Licurgo, ¿verdad? O Praxíteles, ¿verdad? Entonces, no era un mecanismo que contribuyera al orden social, ubicando e identificando a las personas. En eso ocurre el advenimiento de la cultura romana. La cultura romana estructuró una regulación del nombre muy compleja y pareciera confusa, pero no es así. Fíjense que en Roma, como aparece al final de la página, las personas tenían 3 elementos en su nombre y eventualmente un cuarto elemento. Aquí se los voy señalando.
El nombre estaba conformado básicamente por tres elementos. El prenombre, que era el equivalente del nombre propio, como voy a llamarse Carlos o José o Pedro, ¿verdad? El nombre era el equivalente al apellido, era la designación familiar. El nombre aludía a la familia que una persona pertenecía. Pero ¿cómo pasaba que regularmente en la misma familia había personas que tenían el mismo prenombre y el mismo nombre? Por ejemplo, el padre y el hijo se llamaban igual, ¿verdad? Entonces se adicionaba un tercer elemento que era el conombre. Entonces ya se establecía una diferencia, por ejemplo, si el padre y el hijo se llamaban igual, tenían el mismo nombre propio, el mismo apellido, se adicionaba un tercer elemento, que era el conombre. Y eventualmente, cuando ocurría un suceso trascendental, cuando una persona realizaba una hazaña cultural o bélica, entonces se le asignaba un cuarto elemento que era el agnombre. Entonces repito lo que he dicho. Antes de Roma, la utilización, el empleo del nombre no tenía ninguna regulación ni ningún normativo. De esa cuenta se utilizaban nombres comprendidos en un solo vocablo que se repetían, ¿verdad? Por esa razón fue necesario buscar algunos elementos diferenciadores y al principio lo que se adicionaba, como les dije, era el elemento geográfico, ¿verdad? Como Jesús de Galilea, Pablo de Tarso, Licurgo de Atenas, etc. Pero eso en algún momento posibilitó que hubiese ubicación, pero se repetían los nombres y los lugares de donde las personas eran originarias. Al surgir Roma, surgieron mecanismos ordenados, regulados, contenidos en disposiciones legales para normar el uso del nombre, que regularmente tenía 3 elementos y eventualmente tenía 4, como se lo señalo aquí. El prenombre era el equivalente del nombre propio. El nombre era una especie de apellido. El conombre era un elemento diferenciador para distinguir a las personas que tenían el prenombre y el nombre iguales, como el padre y el hijo. Y eventualmente, cuando acontecían sucesos significados y trascendentales, surgía un cuarto elemento que era el agnombre. Por supuesto, traído a cuenta como se los relacione, todavía luce un poco confuso y oscuro, pero aquí hay un ejemplo. El ejemplo de este personaje, que se llama Publio Cornelio Escipión el Africano. Fíjense que aquí me equivoqué y consigné que él se llamaba Público, pero no se llamaba Publio, se llamaba Publio, sin la C. Publio Cornelio Escipión el Africano. Aquí, en esa denominación, se advierten los elementos que yo les relacioné. Publio era el nombre propio de este personaje. Publio. Cornelio era el nombre de familia, era el apellido, era de la familia de los Cornelios, ¿verdad? Pero como su papá, el papá de Publio Cornelio, también se llamaba Publio Cornelio, a él le aplicaron este tercer elemento, que era el conombre, para diferenciar al padre y al hijo. Yo no sé si ustedes recuerdan quién fue Publio Cornelio Escipión, el africano, pero se los comento ahorita. Hubo un momento en que el dominio del mar Mediterráneo fue motivo de combates, de guerras, ¿verdad? Entre dos culturas muy poderosas, la cultura romana y la cultura cartaginesa. La cultura romana pues estaba en la bota que hoy es Italia, ¿verdad? Y dominaban parte de Europa, era un imperio poderoso, ¿verdad? Y del otro lado del Mediterráneo, estaba Cartago, que era también una cultura militarista y comerciante. Entonces ambas peleaban el dominio del mar Mediterráneo, ¿verdad? Hay una referencia impresionante que dicen que el líder
cartaginés, que era Aníbal Barca, bordeó toda el África con elefantes y su ejército y atravesó el Mediterráneo por la parte más angosta, que es el estrecho de Gibraltar. Fíjense que llegó a España y atravesó los Alpes y llegó hasta la misma Roma, pero no pudo tomarla. En cambio, Publio Cornelio Escipión el africano atravesó el Mediterráneo con sus naves, ¿verdad?, con sus barcos, y destruyó Cartago. Entonces era tenido como un héroe romano, y precisamente por la campaña que realizó en Cartago, que estaba en África, le llamaban el africano y se incluía esa denominación en su nombre. Entonces advierten nuevamente, Publio era el nombre propio, Cornelio era el nombre de familia, el apellido, digamos. Escipión era un elemento diferenciador porque el papá se llamaba igual. Eso ocurría con mucha frecuencia. Y eventualmente se le asignaba a las personas una denominación motivada por la realización de una hazaña. Entonces Publio Cornelio Escipión había atravesado el mar Mediterráneo, había destruido Cartago y había acentuado el predominio de Roma como un imperio. Entonces le asignaron, es una especie de apodo, que era el africano, pero se incluía en el nombre. Entonces adviertan ustedes la enorme diferencia que existía en la etapa anterior a Roma, en donde solo se usaba un nombre, no había regulación, hasta llegar a Roma, en donde la normativa imponía la existencia de estos elementos: el prenombre, el nombre, el conombre y el agnombre. Y aquí les comento con un ejemplo cómo se advertía la presencia de estos 4 elementos dentro del contexto de la sociedad romana. Publio Cornelio Escipión el africano. Ahora hablemos de la naturaleza jurídica del nombre. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza jurídica de una institución, estamos hablando de su esencia, de los elementos que la distinguen y la diferencian de otras figuras jurídicas, de otras instituciones. Fíjense que hay una discusión sobre cuál es la naturaleza jurídica del nombre. Hay varias teorías que son las que voy a ir exponiendo a continuación. Repito, cuando nosotros hablamos de la naturaleza jurídica de una institución de derecho, estamos hablando de su esencia, de los elementos que permiten distinguirla de otras figuras, ¿verdad? Entonces, en relación a la naturaleza jurídica del nombre, han sido formuladas varias tesis. Primero está la teoría de la propiedad, 3.1. Según esta teoría, el nombre le corresponde a la persona en propiedad, así como le corresponde su casa o su vehículo, ¿verdad?, o su celular, así le corresponde el nombre. Y esto lo corrobora el empleo de ciertas denominaciones, ¿verdad? Yo hablo de mi nombre, aludiendo a la propiedad, o de tu nombre, o de vuestro nombre. Entonces pareciera en efecto que fuera una relación de propiedad, pero como ya lo explicamos cuando hablamos del Estado civil, el nombre es una categoría jurídica, no es un bien. Yo no puedo vender mi nombre e ir a comprar otro inmediatamente. Puedo variarlo si quiero, como lo vamos a ver en unos minutos, pero por otro procedimiento. Entonces, la primera teoría dice que el nombre nos corresponde en propiedad. Pero la crítica que se le hace a esta tesis es que el nombre no es un bien. Entonces no es un objeto del mercado. La segunda teoría, la que se identifica con el número 3.2, asegura que el nombre es un atributo de la persona, que las personas solo con nacer y existir ya tienen nombre. Y cuando les preguntan, pero ¿cómo es posible que una persona solo con nacer ya tenga nombre? Miren, dice los expositores de esta teoría, lo que ocurre es que cuando una persona nace, sabemos quiénes son sus padres. Entonces, tal vez no tengan nombre propio, pero sí tienen nombre de familia, ¿verdad? Tendrán los apellidos del padre, entonces, y de la madre.
Entonces, es un atributo de la persona. Todas las personas tienen un nombre, ¿verdad? Los mismos instrumentos de derechos humanos internacionales consideran que el nombre es un derecho de la persona. Pero aquí también hay una crítica. Hay personas que no se sabe su procedencia, los niños expósitos, los niños que han sido abandonados, ¿verdad? Y que se desconocen quiénes son sus padres. Entonces, ellos no tendrían nombre de conformidad con esta tesis. No tendrían nombre inicialmente, ¿verdad? Porque vamos a ver que se los atribuye las personas que los rescaten, ¿verdad? Entonces, vean, primero se considera que es una propiedad, pero se critica porque no es un bien, no es un objeto de comercio. Luego se asegura que es, perdón, luego se asegura que es un atributo de la persona, afirmándose que todas las personas tienen nombre, pero aquí se señala que hay excepciones. Los niños abandonados en un primer momento, al ignorarse quiénes son sus padres, pues no tendrían la denominación derivada de los apellidos de los mismos. Luego aparece una tercera teoría, que es la más aceptada, que afirma que el nombre es un mecanismo de policía civil, es decir, es un mecanismo de control que ejerce el Estado. Y pareciera ser que en efecto así es, ¿verdad? Repito que es la tesis más aceptada, ¿verdad? El nombre se utiliza para identificarnos, para cobrarnos impuestos, para cobrarnos multas. Lo utilizamos, o mejor dicho, lo utiliza el Estado como un mecanismo de control. Y por esa razón se afirma que es un mecanismo de policía civil. Otros afirman que es un derecho de familia, y en efecto también lo es, ¿verdad? Mediante el nombre conocemos nuestra genealogía. Hay apellidos que nos indican hasta el lugar de donde procedemos, ¿verdad? Yo les ejemplificaba en la sección precedente que, por ejemplo, el apellido Cordón es propio de un sector de Guatemala, de Chiquimula y Zacapa, ¿verdad? O, por ejemplo, el apellido Orozco es propio de San Marcos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, mediante el apellido, mediante el nombre, conocemos de dónde procedemos, quiénes son nuestros papás, quiénes son nuestros abuelos, etcétera. Entonces, adviertan, pues, hay varias teorías que pretenden explicar la naturaleza jurídica del nombre. La primera lo considera que es una propiedad, se refuta porque se advierte que no es un bien. Otro criterio afirma que es un atributo de la persona y con ello se señala que todas las personas tienen nombre, pero se arguye que los niños expósitos, los niños abandonados, son carentes de ese detalle y no puede inferirse cuál es el apellido que les corresponde porque se ignora quiénes son sus papás. Yo les contaba en la otra sesión que yo tuve oportunidad de tener una vivencia breve, ¿verdad? Porque yo no intervine como abogado, pero advertí cómo en la catedral, cuando se practicaba una liturgia, alguien abandonó un bebé, ¿verdad? Entonces llamaron a la PGN para que lo atendiera. Ese es un niño expósito, pues, se desconocen los padres. Luego se afirma que el nombre es un mecanismo de policía civil porque es un mecanismo de control que ejerce el Estado, ¿verdad? Y también es una manifestación del derecho de familia. Entonces, ¿cuál de estas teorías es la correcta? Hay una última teoría que es la integracionista que dice que todas, ¿verdad? El nombre tiene características variadas. Es una manifestación de la propiedad, pues también es un atributo de la persona, es un mecanismo de control del Estado, un mecanismo de policía civil, y por el nombre podemos conocer a nuestros ancestros. Es una manifestación del derecho de familia. Entonces la naturaleza jurídica del nombre es que es ecléctica, es una confluencia de varios criterios que son los que yo he señalado. Ahora, ¿cuáles son las características del nombre? Es oponible ante terceros. Yo puedo oponer mi nombre a la identificación de otra persona que pretende aplicarse el mío. Por ejemplo, ya vamos a ver lo del cambio de nombre.
Cuando una persona pretende aplicarse el nombre hay que hacer una publicación, ¿verdad? La hace el notario y señala que a su oficina llegó una persona que quiere cambiarse el nombre y usar tal nombre. Entonces, cuando yo leo el aviso, miro, pero se quiere aplicar mi nombre, entonces voy y me opongo. No, él no se puede aplicar o utilizar ese nombre porque es el que me corresponde. Entonces, es oponible ante terceros. No tiene valor pecuniario porque es extracomercial, como lo señalamos cuando hablamos la semana pasada del Estado civil. Es imprescriptible, al igual que el Estado civil. Se recuerdan que explicamos qué es la prescripción. La prescripción es una figura basada en el transcurso del tiempo, que permite adquirir derechos o perderlos, ¿verdad? Y les expliqué lo de la usucapión o prescripción adquisitiva, que alguien puede adquirir un inmueble luego de cumplir ciertos requisitos y el transcurso de 10 años, o se pueden perder los honorarios, salarios o jornales si yo no los cobro en 2 años. Entonces yo no puedo ni perder mi nombre ni adquirir el otro nombre simplemente porque yo lo use durante cierto tiempo, ¿verdad? En efecto, como ya lo dijimos, el nombre expresa una relación familiar y es obligatorio. Fíjense que en relación al seudónimo y al sobrenombre, son dos manifestaciones que alteran la identificación de las personas, ¿verdad? Y realmente creo yo que es inconveniente usarlas, porque propician confusión, ¿verdad? El seudónimo es una denominación que se aplica a una persona. Generalmente lo utilizan los artistas, aquí como se los estoy señalando, y a veces algunos deportistas o políticos, pero más los artistas, ¿verdad? Se cambian de nombre y usan un nombre eufónico que tenga más impacto en la colectividad, ¿verdad? Regularmente la mayor parte de personas que decursan en el ámbito artístico utilizan un nombre que tenga esas características, ¿verdad? Fíjense que hace una semana o 2 semanas creo que había una cantante que era muy conocida, ahora ya no lo es tanto, que se llama Doña Daniela Romo. De seguro ustedes la han oído cantar, porque tenía canciones muy bonitas. Entonces se murió un miembro de su familia o algo así. Entonces yo vi que no se llamaba Daniela Romo y le preguntaron por qué usaba ese nombre. Pues porque impactaba, el mío no hubiera sido bien acogido. Ese es un seudónimo, el que se atribuye a una persona y que posibilita su difusión con ciertos fines, generalmente de la índole que yo les acabo de describir. Entonces, fíjense que el seudónimo no está prohibido. Y como de conformidad a la Constitución, todos podemos hacer lo que la ley no prohíbe, pues se utiliza, pero propicia confusión, genera ambigüedad, ¿verdad? Propicia desorden, ¿verdad? Ahora el sobrenombre, alias o apodo, en derecho civil no se cita, ni se menciona, ni se regula, pero en el derecho penal sí. En la primera declaración eh, se consigna el nombre, la profesión, el oficio y el alias, ¿verdad? Entonces, generalmente el alias o el apodo, el sobrenombre, es una denominación que alude a cierta característica de las personas y regularmente es una denominación grotesca, así como lo consigno ahí. Por ejemplo, a los que somos morenos nos dicen negros, si bien nos va o nos dicen de otra manera, si somos chaparros nos dicen de una manera también que alude a nuestra corta estatura, si somos de pelo muy lacio, en oposición al pelo rizado, pues nos dicen espinudos, etcétera. Entonces el sobrenombre tiende a ser grotesco y el reconocimiento que se hace del mismo es preferentemente en el derecho penal, en la primera declaración. Ahora les pido, si fueran tan amables, que abramos nuestro código para referirnos a la regulación legal del nombre, a partir del artículo 4. Licenciado, perdone, buenas noches. Sí, muy buenas noches. ¿Usted me quiere preguntar algo?
Muy buenas noches, compañera. Tiene la palabra. ¿Me escuchan? Perdone. No, la escucho con dificultad, pero ahora medio la oí. Perdone, ¿ahorita sí me escucha? Ahora sí la oí. Perdón que le interrumpa, tengo una duda con el seudónimo. Como el ejemplo que usted ponía, ¿verdad? De un artista, ¿ese seudónimo se puede legalizar aquí en Guatemala o solo se registra como una marca? Fíjese que regularmente aquí no se inscribe como una marca, sino se legaliza por mecanismos que ahorita vamos a consignar, como por ejemplo la identificación de persona. Pero si me permite, en unos minutos puntualizo el detalle, pero pues se puede utilizar como una marca, ¿verdad? Preferentemente, por ejemplo, en el caso de los deportistas, ¿verdad? Puede inscribirse como una marca, pero entonces ya no es una identificación civil, sino es una identificación comercial y propicia también confusión y genera algún inconveniente en la vida particularizada de un individuo, ¿verdad? Entonces, yo en lo personal creo que propicia más falencias, equívocos y ambigüedades que beneficios. El beneficio es el impacto comercial, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay muchas personas que han variado su nombre y no lo inscriben como una marca, pues, sino que utilizan el mecanismo de la identificación de persona. Puede inscribirse como marca, pero eso es para el derecho mercantil, ¿verdad? Entonces, esa sería mi respuesta. Muchas gracias, licenciada. No, a usted muchas gracias. ¿Con quién tuvo el gusto, perdone? Ingrid Mejía, licenciada. Gracias Ingrid. Oye, muy fina por preguntar. Veamos el artículo 4, por favor. Dice, la persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil, el que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o de sus padres no casados que lo hubieran reconocido. Los hijos de madre soltera serán inscritos con los apellidos de esta. Fíjense que aquí se infiere un planteamiento que de repente puede ser una pregunta del examen, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos del nombre? El nombre se compone de dos elementos, el nombre propio y el apellido de los padres casados o no casados. Entonces, nuestro nombre está conformado por dos elementos. El nombre propio, por ejemplo, en mi caso, yo me llamo Juan Francisco. Ese es mi nombre propio y mis apellidos, Flores Juárez, que eran los que les correspondían a mis padres, ¿verdad? Entonces dice, los hijos de madre soltera serán inscritos con los apellidos de esta. Los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la persona o institución que los inscriba. En el caso de los menores ya inscritos en el registro civil con un solo apellido, la madre o quien ejerza la patria potestad podrá acudir nuevamente a dicho registro a ampliar la inscripción correspondiente para inscribir los dos apellidos. Fíjense que esa es una puerilidad, ¿verdad? El hecho de que una persona sea inscrita con un solo apellido, pues no es un factor estigmatizante, pero en un momento lo fue. Es decir, cuando el influjo de la religión católica era muy acentuado, entonces se estimaba que los hijos de personas no casadas estaban incurriendo en una falta en contra de los rigores religiosos, ¿verdad? Entonces hasta se imposibilitó en un momento dado, habían sido reconocidos, entre comillas, por el padre, no podían entrar a la universidad o no podían asumir la vida monástica, no podían ser sacerdotes o presbíteros. Eso pues no tiene en la actualidad ninguna trascendencia ni significación. Entonces yo creo que como un avatar derivado de esa circunstancia es que se posibilita que si el padre no quiere inscribirlo, pues lo inscribe la madre con sus apellidos. Y si en un momento lo inscribió solo con un apellido, después dice el último párrafo que puede acudir al registro y asignarle su otro apellido. Como les repito, eso en un momento dado, de conformidad con
la hermetizada y radical y profana y primitiva concepción religiosa constituía, entre comillas, un pecado, ¿verdad? Entonces no podía accederse a ciertos niveles de la interrelación humana, como no ingresar a ciertas instituciones, pero ahora eso no tiene ninguna trascendencia, pero de todas maneras está regulado que la madre soltera puede inscribir a sus hijos con sus dos apellidos, ¿verdad? Y eso no conlleva ningún problema. Esto en alguna medida me permite abordar el artículo 5, lo que nos planteaba la compañera. Dice: el que constante y públicamente use un nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento, o use incompleto su nombre, u omita alguno de los apellidos que le corresponde, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada, hecha en escritura pública por la misma persona, si fuera mayor de edad, o por sus padres que ejercieren la patria potestad. También podrá hacerse por cualquiera que tenga interés en la identificación conforme al procedimiento establecido por el Código Procesal Civil y Mercantil. Fíjense que tal y como nos comentaba la compañera, hay algunos artistas, productores o escritores que crean personajes. Y estos personajes, como son propiedad intelectual, pueden inscribirse como tales y su uso está sujeto a las normas de la propiedad, ¿verdad? Es exclusivo de quien lo escribió. Por ejemplo, el caso, para decir algo que es lo que se me viene a la mente, es el caso de ¿quién? De Chespirito. Hay sus personajes, no me recuerdo cómo se llamaba. Bueno, el mero Chespirito creó toda esa recua de personajes, ¿verdad? A Kiko, a la Chilindrina. Entonces, él los inscribió y tenía la tutela allá en el registro de la propiedad industrial mexicana. Aquí, por supuesto, se pueden inscribir como marca. Yo tengo alguna duda, pero como pertenencia de quien los ha creado dentro del ámbito de la propiedad intelectual, así como cuando uno escribe un libro, ¿verdad? Entonces el libro posibilita que uno preserve sus derechos, así como dicen en la parte inicial de los libros, todos los derechos corresponden al autor, y los inscriba como una manifestación de la propiedad industrial, que ya la estudiaremos en un momento. Pero si no lo hace, entonces eso sí posibilita, al margen de las circunstancias meramente mercantiles, problemas, ¿verdad? Yo por eso, fíjense que les formulo una recomendación, que ustedes de seguro ya la han aplicado a sus vidas. Nosotros debemos utilizar nuestro nombre completo, porque eso posibilita muchas dificultades. Por ejemplo, fíjense que yo recuerdo muy bien que hace muchos años, cuando yo fui candidato a decano, luego fui decano, me acuerdo que dentro de el proceso de promoción de la candidatura, yo utilizaba el nombre con el que la gente me conoce. Yo me llamo Juan Francisco, y a los franciscos nos dicen Panchos. Entonces, el nombre con el que yo soy conocido en el contexto académico, en el contexto familiar, o en otro contexto como el deportivo, es Pancho Flores, ¿verdad? Hasta mis nietos me dicen Pancho. Entonces yo me recuerdo que me promovía en la campaña electoral, o vote por Pancho Flores, ¿verdad? Entonces, alguien me advirtió, eso puede ser un problema, me dijo, porque vos no te llamas así, vos te llamas Juan Francisco Flores Juárez. Entonces, tal y como lo dice acá, cuando uno varía su nombre, omite un nombre o omite un apellido, debe concurrir a la oficina de un abogado y hacer una declaración bajo juramento, que todos los nombres le corresponden a la misma persona, y se hace una anotación al margen de la inscripción. Entonces, por ejemplo, en mi caso decía Juan Flores Juárez, Juan Francisco Flores Juárez, Pancho Flores Juárez, y no me acuerdo cuáles otros. Son designaciones, denominaciones, nombres que corresponden a una misma persona. Entonces, fíjense que si nosotros usamos nuestro nombre apocopado, ¿verdad?, excluimos un apellido o un nombre, eso puede generarnos problemas. Y les presento un ejemplo y les hago una recomendación. Por ejemplo, es muy conveniente
que después de cada semestre, que ustedes aprueben todas las clases que corresponden, pidan una certificación y que adviertan que en la certificación esté consignado sus nombres y apellidos completos. Porque fíjense que yo he advertido que en algunas oportunidades, ahora no tan frecuentemente, ¿verdad?, se ha sido muy flexible. Ya casi para el momento del examen técnico profesional, el oral, se hace una revisión del expediente y puede ser que alguien diga, miren, esta no es la misma persona, porque esta persona se llama José Carlos Pérez Chávez, pero aquí hay unas certificaciones que son de José Carlos Chávez, otras que son de Carlos Chávez. Mejor suspendamos el examen hasta que dirimamos si es la misma persona. Claro que es una actitud exagerada y, como les repito, en las últimas épocas ya no se ha dado, pero yo por lo menos conozco 3 casos de situaciones que se dieron, ciertamente hace varios años. Entonces yo creo que lo más correcto, lógico, conveniente, adecuado, pertinente, es usar nuestro nombre completo, ¿verdad?, para evitar problemas, nuestro nombre o nuestros nombres, ¿verdad? Claro, hay personas que tienen un montón de nombres. Yo me recuerdo el caso de un personaje de la vida pública, de don Acisclo Valladares, que él es conocido como Acisclo Valladares, pero tiene como 6 o 7 nombres, ¿verdad? Pedro, Andrés, Alejandro, Acisclo. Entonces, pero él hizo también un reconocimiento, una declaración jurada de identificación de persona y utiliza el nombre de Acisclo Valladares, ¿verdad? Y podría yo citarles algunos otros ejemplos, ¿verdad? Ahora, en relación al cambio de nombre, este está regulado en los artículos 6 y 7, que yo les pido que por favor leamos. Dice el artículo 6, las personas no pueden cambiar su nombre sino con autorización judicial. Es decir, sí pueden cambiarlos siempre que cuenten con autorización judicial. La persona a quien perjudique un cambio de nombre puede oponerse a la pretensión del solicitante en la forma que dispone el Código Procesal Civil y Mercantil. Esto está regulado en el Código Procesal Civil del procedimiento. Es decir, hay personas que quieren cambiarse de nombre por circunstancias a veces poco significadas, ¿no? O cambian su nombre propio o uno de sus nombres propios, o cambian su apellido o sus apellidos, por razones de diversa índole. Regularmente no son tan trascendentes. Yo creo que cambiarse de nombre implica una meditación muy especial y debe proceder siempre y cuando existan razones muy significadas, porque al cambiarnos de nombre realmente hay una serie de efectos colaterales. Por ejemplo, afectamos a nuestros hijos, que tendrán que hacer las operaciones de rigor registrales, ¿verdad?, para advertir que su papá ya no se llama X, sino se llama B, porque si no parece que fueran hijos de otra persona. Entonces, salvo que hayan circunstancias muy especiales, digo yo, ese es mi enfoque, mi criterio, pues se cambia uno de nombre. Yo creo que en la clase anterior, si no fue con ustedes, fue con la otra sección, que hablamos de que los descendientes de Adolfo Hitler se cambiaron de nombre, ¿verdad? Pero ahí sí tenían razón, ¿verdad? Porque eran estigmatizados, eran hijos de un hombre oprobioso y de un asesino, ¿verdad? Entonces se cambiaron de nombre, pero digamos a veces, bueno, cada quien es libre de hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero a veces no hay razones de tanto tipo, ¿verdad? No, que hay nombres que no le parecen a las personas y se los cambian, ¿verdad? Por diversas circunstancias. Pero debemos saber que el cambio de nombre no implica el cambio de persona, seremos los mismos siempre. Miren lo que dice el artículo 7. En los casos a que se refieren los artículos anteriores, la alteración se anotará al margen de la partida de nacimiento. La identificación y el cambio de nombre no modifican la condición civil del que la obtiene ni constituye prueba alguna de filiación. Si yo me cambio de nombre, soy quien soy, hijo de las mismas personas, nací en Guatemala, soy el mismo, ¿verdad? Imaginemos que me pusiera un nombre anglosajón y que me traslado a los Estados Unidos o a Inglaterra para formular algún reclamo derivado de la afiliación. Imaginémonos que en mi desventura me pusiera el apellido Trump, ¿verdad?, y que fuera a arguir que soy familiar de este personaje. No pasa nada, ¿verdad? Porque el cambio de nombre, entiéndase de nombre, ya sea
los nombres propios o de los apellidos, no varía en absoluto la esencia de la persona. Seguiremos siendo los mismos. Fíjense que con esto estamos terminando la exposición de este día. Y regularmente hacemos unas preguntas, pero no las haremos el día de hoy porque quiero darles una última explicación en torno a un aspecto importante. Bueno, la última explicación del día de hoy, ¿verdad? Fíjense que nuestro examen es el 27 de febrero, que es día martes. Y yo les hablé de que el examen se sustenta en un cuestionario que yo les formulo, que se asustaron la vez pasada porque yo dije que era de 80 preguntas, pero no. El cuestionario que les estoy trasladando es de 31 preguntas, ¿verdad? Entonces, yo se los estoy presentando en este momento como un mecanismo de estudio. Si ustedes quieren, lo aceptan y lo utilizan, y si no, no. ¿En qué consiste el uso? En que ustedes toman sus notas, los textos que han consultado, ¿verdad? Y le dan respuesta a estas preguntas. Al irlo respondiendo, están estudiando. Entonces, el examen está calcado en el cuestionario. Yo de aquí tomaré tal vez 15 o tal vez 10 preguntas y se las voy a consignar en la prueba impresa que vamos a hacer ese día en horas de clase, a la hora de clase. Ustedes examinarán a las 7, ¿verdad? A menos de que haya una variación de último momento. Entonces yo les pido, por favor, que resuelvan el cuestionario, que lo harán tal vez sin mucho, en una hora y media, digo yo, y que lo hagan meticulosamente, ¿verdad? No así de manera arrebatada, ¿verdad? Porque las respuestas sí tienen que ser breves, ¿verdad? Pero no tan breves, ¿verdad? Sino justas, adecuadas, congruentes, coherentes. Miren, es lo que hemos visto. Primero, ¿cuáles son las etapas en la evolución histórica del derecho civil? Bueno, primero fue un derecho nacional, después fue un derecho imperial, después fue un derecho prototípico y ahora es derecho privado. ¿Quién fue Caracalla? ¿Cuál fue su intervención en el año 212 en relación al desarrollo del derecho civil? Él fue el que emitió el edicto que posibilitó que el derecho civil se aplicara en todo el imperio, porque antes se aplicaba solo a los ciudadanos romanos. ¿Cuántos planes han sido formulados históricamente en relación al estudio del derecho civil? Pues el plan romano-francés y el plan alemán. ¿Y qué diferencia existe entre el contenido del plan romano-francés y el plan alemán? El plan romano-francés incluye en el primer libro el tratamiento de la persona, y el plan alemán hasta en el libro cuarto. ¿Qué es persona? Es el sujeto del derecho, el ente susceptible de participar en una relación jurídica, precisamente ejerciendo derechos o cumpliendo obligaciones. ¿Qué es personalidad? La investidura jurídica que posibilita que la persona participe en una relación jurídica, precisamente ejerciendo derechos o cumpliendo obligaciones. ¿Cuáles son las teorías que han sido expuestas para explicar el origen de la personalidad? Pues la teoría de la concepción, del nacimiento y de la viabilidad. ¿Cuál es el plan que ha influido en los 3 códigos civiles existentes en la historia de Guatemala? El plan romano-francés, bueno, etcétera. Entonces, el punto de la recomendación es que ustedes contesten su cuestionario con dedicación, que no lo vayan a hacer 2 horas antes del examen, ¿verdad? Sino que lo vayan haciendo. Yo sé que la mayor parte de ustedes realiza una actividad laboriosa en todo el día, pero en unos apartes contestan las primeras 5, o el fin de semana contestan todas, ¿verdad? Entonces, no es necesario ni que lo memoricen, sino que definitivamente eso les va a dar la ubicuidad y les va a permitir asimilar los contenidos, ¿verdad? La escritura tiene una función mnemotécnica. Cuando escribimos, generalmente memorizamos, ¿verdad? O por lo menos nos familiarizamos con el tópico. Entonces, les repito, el examen es el martes 27 de febrero, en hora de clase. Es presencial, porque alguien me estaba preguntando en la otra sección que sí, a qué horas íbamos a mandar el código, la contraseña. No, es presencial, ¿verdad? Entonces,
De estas preguntas que son 31, yo tomaré las necesarias, 15 o 10, ¿verdad? Según sea el caso. Y las voy a incluir en el examen casi con la textualidad que se las estoy dando a conocer. Bueno, dicho esto, concluimos la clase del día de hoy y los veré. No, ahora no los veré personalmente, sino por esta vía el día jueves. El examen abarca hasta este tópico que tratamos el día de hoy, que es el nombre. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Rick. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche.